La gente piensa que ser ágil es ser capaz de moverse rápidamente y francamente para una bicicleta, para un banco esto sí es muy importante. El tiempo en el que se tarda en llevar los productos al mercado es muy importante, pero sin embargo la velocidad no lo es todo. No es todo lo que implica la agilidad. No es suficiente ser ágil, no es suficiente para un guepardo ser rápido para cazar su presa. Es necesario que el guepardo sea algo más que rápido. Por ejemplo, hay cosas, como las cosas cambian, hay cosas que sabes con seguridad. Sabes, por ejemplo, que tienes que gestionar un equipo, sabes que tienes objetivos que cumplir y también sabes que no tienes ni idea de lo que va a suceder mañana. Ninguno de nosotros lo sabe. Podemos predecirlo, podemos eh, pues, pensar en lo que puede pasar, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Por lo tanto, además de la velocidad, lo que necesitamos y lo que necesita un guepardo es agilidad. La capacidad de movernos en más de una dimensión de forma rápida, la capacidad de responder inmediatamente. Y más importante que eso, tenemos que tener la capacidad de predecir y de prepararnos, porque cuando pues estás corriendo detrás de una presa a alta velocidad, es necesario poder predecir pues en qué dirección va a correr esa presa para poder ser tan ágiles como el guepardo a la hora de pues capturarla. Yo tuve una conversación con un empresario el otro día que se quejaba amargamente de todas las cosas que estaban pasando en el mundo y del impacto que todo esto tenía en su empresa. Y en un momento me dijo este señor, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? ¿Por qué a mí? Y yo me reí y le dije, a ver, es bastante evidente por qué está sucediéndote todo esto. Porque vivimos en un mundo de cambio. Hace un año nadie había oído hablar del COVID-19. Hace un mes Donald Trump todavía era presidente de Estados Unidos. Ahora tenemos un presidente electo que ya no es Donald Trump. Hace una semana el BBVA y el Sabadell estaban fusionándose. Pero a partir de hoy ya sabemos que no se van a fusionar. Las cosas cambian muchísimo, con muchísima rapidez. Y funcionar a escala en medio de esas complejidades y esas incertidumbres supone lidiar con cambios muy importantes que no están conectados entre sí y la velocidad no es suficiente. Lo que hace falta es ser ágiles. Alguien me preguntó el otro día qué diferencia existe entre la velocidad y la agilidad. Y yo le señalé que cuando observamos a un guepardo capturar o perseguir a otro animal, que pues el otro animal está intentando escaparse y cambia de dirección rápidamente. La agilidad, para algunos de nosotros, pues puede ser incluso la solución para sobrevivir. Y es muy necesaria. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo en el sector de la distribución? Bueno, pues lo que sucede en el sector de la distribución es muy difícil lo que sucede en el sector de la banca privada o de las grandes empresas. Ninguna persona puede ser la única persona que tome decisiones en ninguno de esos escenarios. Los directivos tienen que pues soltar este poder de tomar decisiones. Tienen que transferirlo más cerca del cliente, tienen que transferirlo a un sitio que esté lo más cerca del cliente posible, de forma que cuando el mercado se mueve con tanta rapidez en distintas direcciones, las personas que están en el banco, que están en más contacto cercano con el mercado y con el cliente, sean aquellos que tomen las decisiones sobre lo que haya que hacer como el siguiente paso, porque eso es lo que espera el cliente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, qué pregunta tan bonita. No tenemos tiempo de formular esta pregunta cuando sucede algo en el mercado. Cuando sucede, cuando se desplaza, cuando se empieza a mover, ya es muy tarde para pensar en qué está sucediendo. Hay tres tipos de bancos en el mundo. Los bancos que hacen que las cosas sucedan,
los bancos que miran cómo suceden las cosas y los bancos que se preguntan lo que ha sucedido. Ahora bien, las metodologías de la agilidad y de transferir la toma de decisiones y de crear soluciones, ser flexibles y permitir que la gente que está más cerca del cliente tome las decisiones, estas son metodologías que, como la velocidad, son necesarias pero no suficientes. La forma en la que hacemos que sucedan las cosas, en lugar de simplemente observar cómo suceden, tiene que ver con los datos. Los bancos recogen muchos datos y utilizan esos datos muy bien para servir a sus clientes y pueden utilizarlos mucho mejor porque no es suficiente tener datos. Tenemos que tener análisis de datos. Tenemos que utilizar los datos para saber qué pasos debemos tomar antes de que el cliente lo necesite un servicio concreto. Tenemos que predecir y prepararnos. Ahí es donde intervienen los datos y ahí es donde empiezan a aplicarse las tecnologías de la agilidad. Y realmente es muy importante para vosotros como banqueros o personas que trabajan en un banco para comprender que las metodologías ágiles no es algo que alguien está perpetrando contra vosotros, es algo que hay que adoptar según el banco va desarrollando sus tecnologías ágiles. Y las tecnologías ágiles tampoco es algo que alguien está perpetrando contra nosotros, es algo que tenemos que adoptar, porque tenemos que pensar de manera diferente. Tenemos que utilizar los análisis de datos para intentar pues, adelantarnos al futuro. Entonces, es importante que seamos uno de los bancos de la primera categoría, los bancos que hacemos que las cosas suceden. Pero ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué no nos podemos solamente relajar? Porque después de todo el mundo necesita un banco y siempre se van a necesitar bancos. O sea que ¿por qué no podemos seguir como habíamos trabajado hasta ahora? Bueno, pues el objetivo del tema de la agilidad hay dos objetivos en realidad. La conexión con los clientes y la ventaja competitiva. La agilidad es un proceso de transferir la toma de decisiones a donde está el cliente. Establecer una conexión con el cliente que permita que el cliente pueda estar embebido en la mente del banco y que el banco pueda estar embebido en la mente del cliente, porque sin el cliente, el banco no puede existir. Y sin el banco, los clientes tampoco van a existir. Por lo tanto, el objetivo de la iniciativa de Agile es precisamente construir una conexión irrompible, inquebrantable con los clientes. Cuando me incorporé al Santander, me hablaban de un término que se llamaba Rebanking Event, que es un evento que hace que el cliente piense, ay, necesito un nuevo banco. Desde luego, podría ser una empresa doméstica que quiere empezar a hacer comercio exterior o un cliente minorista que necesita una hipoteca y no se la da a su banco actual. Un evento de un rebanking event. Es decir, el punto, el motivo por el que te conectas con el cliente es que ambos podéis aprender acerca de estos eventos antes de que se produzcan. Y esta es una ventaja competitiva. Por lo tanto, no simplemente es una metodología, no es solo una tecnología. No son las herramientas, es cómo utilizamos las herramientas para establecer esa conexión con el cliente que nos dé una ventaja competitiva, que nos permita anticiparnos a lo que necesita el cliente. Pero ¿a quién le importa la agilidad? Bueno, de hecho, a todo el mundo le importa. A todo el mundo le importa la agilidad, a todo el mundo le debe importar la agilidad. A todos nos debería importar conectarnos con nuestros clientes. Nos debería importar conseguir una ventaja competitiva. El banco quiere una ventaja competitiva en un mundo en el que es tremendamente competitivo. Los servicios financieros probablemente son el sector más competitivo del mundo y están cambiando con más rapidez que nunca. A vuestro equipo le importa la agilidad porque quieren tener éxito y estén en banca minorista, corporativa, banca privada, todos necesitan unas nuevas destrezas, un nuevo modelo de negocio y un grado de agilidad
que no es natural para nadie. Hay que aprender a ser ágiles. Es algo que se aprende. Y a vosotros, como individuos, esto tiene que importaros. A vosotros tiene que importaros la agilidad, porque hay una cita de Michael Crichton, que es el que escribió El Parque Jurásico y otros libros, que dijo que siempre que el comportamiento de un animal lo aísla de la realidad, de su existencia, se extingue el animal. Por lo tanto, para vosotros como individuos y como empleados de banca, no, no podéis perder contacto con la realidad del mercado porque os vais a quedar rezagados. Y si el banco es ágil y vosotros no lo sois, quizás pues no tenéis nada que hacer en el banco. Y si el banco, y si entonces hay tres cosas realmente que hay que recordar de todo esto en total. Y estas tres cosas son las siguientes. Bueno, estas cosas probablemente son las cosas más importantes sobre la agilidad. La primera es el propósito. Y sé que hemos oído hablar mucho del propósito en estos Agile Days. El propósito de la agilidad es la ventaja competitiva, conseguir una ventaja competitiva. ¿Y cómo se consigue? Bueno, pues estableciendo esa conexión con el cliente. No es algo natural, es algo, tenemos que tener ese propósito en la mente para que nos impulse a ser ágiles, que nos impulse a hacer las cosas que nos convertirán en una organización ágil. Convertirse en una organización ágil es difícil, consume mucho tiempo, es disruptivo y costoso, porque especialmente en un banco grande, como el banco ya tiene una estructura muy poderosa, muy potente, el banco tiene un marco regulatorio enorme que lo encorseta, ¿verdad? Y le quita un poco de flexibilidad. Y la flexibilidad es necesaria para ser ágil. Y además el banco tiene equipos de riesgo y de cumplimiento normativo que muchas veces les cuesta adherirse a los principios de la agilidad. Y una de las cosas que podemos hacer para impulsar la agilidad es tener conversaciones con las personas de riesgos o cumplimiento normativo. Bueno, y si estamos en riesgos o cumplimiento, tendremos que hablar con el resto de personas del banco y escuchar a los clientes todo el tiempo. La finalidad de la agilidad es dotarnos de una mejor conexión con el cliente que nos dará, a su vez, una ventaja competitiva. Y quiero volver a algo que iba a decir antes. O sea, en primer lugar, el propósito. La segunda dimensión de la agilidad son los principios. Y estos principios guían nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Si investigas un poco la filosofía Agile, pues hay gente que te dirá, primero fue un método, después se convirtió en una modalidad y ahora es otra cosa, pero no es suficiente tener una mentalidad. De hecho, es como la velocidad. Es algo necesario, pero no suficiente. Sin embargo, es muy necesario tener una mentalidad para la agilidad, porque la agilidad, como digo, no es algo que te viene de forma natural, especialmente a la dirección. Es necesario que los directivos suelten las riendas y se las pasen a la primera línea. Y eso puede darle mucho miedo a un directivo. Es algo que plantea un desafío enorme para cualquier directivo. Por lo tanto, los principios de la agilidad en cuanto a transmitir todo esto, la flexibilidad, la orientación hacia el cliente, los tiempos de respuesta, estas son las cosas que guían una mentalidad con la cual podemos aspirar a ser más ágiles. Y por último, la práctica. Porque podemos pensar en podemos hablar y pensar en agile, pero no seremos agile, no seremos ágiles hasta que nos comportemos como una organización ágil.
Tenemos que transferir la toma de decisiones a la primera línea, a las personas que hablan con el cliente. Tenemos que ser flexibles en la forma en la que ofrecemos productos y servicios al mercado. No es suficiente tener buenas intenciones o decir cosas bonitas. La agilidad no es algo de lo que tengamos que hablar, es algo que hay que hacer. Y Peter Drucker, que es un gurú del management, profesor de Harvard, ha dicho acerca del emprendimiento. El emprendimiento no es una característica del carácter de una persona, es un patrón de comportamiento y sucede lo mismo con la agilidad. No es, no es por su carácter que las organizaciones no son ágiles. No es eso, porque la agilidad siempre significa que tienes que estar preparado para cambiar en la forma en que lo exige el mercado en cada momento. La ventaja competitiva que buscamos no es simplemente contra otros bancos. La ventaja competitiva que tiene el guepardo no es en contra de otros guepardos, porque no cazan en manada. La ventaja competitiva que tiene el guepardo es contra la volatilidad del comportamiento de su presa. Lo que buscamos para el banco es una ventaja competitiva por encima de la volatilidad e incertidumbre que reinan en el mercado. Y la agilidad es la única forma en la que podemos hacer frente a esa volatilidad del mercado. Y ese es el final de mi breve presentación. Espero que haya sido interesante para vosotros y espero que os haya suscitado algunas reflexiones y espero que podamos conversar sobre ello más adelante en el turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, John. Ha quedado todo muy claro. Me gusta cómo has explicado la diferencia entre la velocidad y la agilidad.